Hola mis amigos, tengan todos ustedes un excelente tiempo, un excelente día. Estamos en los últimos tiempos y hemos oído hablar de guerras, de temblores de tierra, de circunstancias difíciles, de situaciones nefastas sobre el mundo. Pero, ¿qué nosotros podemos decir de nosotros, de la iglesia? ¿Usted ha leído Apocalipsis capítulo 2 y 3? Ahí habla de una iglesia nefasta, de una iglesia terrible. Ahí habla de cómo decae hasta llegar a convertirse en el trono de Satanás o estar el trono de Satanás en medio de ella. Y la última iglesia que aparece en Apocalipsis capítulo 3 es una iglesia que se llama la Odisea, que traduce opinión de las naciones, y que el que está a la puerta y llama a Jesús. Es una iglesia donde Jesús no tiene lugar, donde las opiniones de la gente tienen lugar. Es interesantísimo. Escucha lo que dice Éxodo 40:10. Nunca se le olvide, Éxodo 40:10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Pero ¿qué pasó? Ah, no, pastor, es que usted está hablando del Antiguo Testamento. Ah, ok. Ok, perdón. Entonces vámonos a la Biblia y vamos a ver cuál es el Nuevo Testamento. Porque si bien la Biblia no miente, Jeremías 31:31 dice, y 32 y 33 dice que este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo cuando escriba mis leyes en su corazón. Léalo, Jeremías 31:31, para que usted sepa cuál es el nuevo pacto. Es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 26:26, cuando tomó la cena diciendo, este pan y este vino, haciendo referencia de Melquisedec, Génesis 14, versículos 17, 18 y 19, cuando Abraham se encontró con Melquisedec y entregó diezmos y ofrenda, prefigurándole a Abraham que esa era el tiempo del cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Por eso este Jesús es el cumplimiento exacto y preciso de los tiempos. Por eso celebró en la misma forma en que eso lo celebró con Melquisedec y Abraham. Pero la clave está aquí. Este nuevo tiempo encontramos cosas muy extrañas que yo me pregunto por qué está sucediendo. Por ejemplo, Mateo 5:23 dice, si traes tu ofrenda al altar. O sea que en la iglesia hay altar. Yo te hago una pregunta, ¿en tu iglesia hay altar? ¿Seguro? Dile a Google, dígale a Google, Google, ¿qué es un altar? Y un altar no es el lugar donde se predica. No, no, ese es el bimá. Altar es un atril, es un púlpito, pero no es un altar. Altar es un lugar donde se coloca la ofrenda. Por eso dice en Mateo 23, 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, deja la ofrenda en el altar, no en la bolsa, no en el canasto, en el altar. Y si el altar no hay en la iglesia, no me digas que el altar es donde usted canta o donde yo predico. Ese no es altar. Qué pena, pero busca el significado. Solo tienes que buscar el significado de la palabra altar. No te enojes conmigo, solo busca el significado altar. Yo estuve algún tiempo en Enlace Televisión y una de las características de Enlace Televisión es el altar. Por eso la gente confronta con Enlace y bueno, tienen mucha razón en muchas cosas, pero jamás podrán decir que ellos no tienen altar. Y por eso hay milagros, porque el milagro, cuando está en el altar, dice la Biblia, cuando Elías, segunda de Reyes, dice que Elías llegó y echó agua, organizó el altar, primera de Reyes capítulo 18:30, que estaba arruinado. Y dice que puso los bueyes y le echó agua y grano y oró y descendió fuego. Porque cuando hay un altar, así le eches lo que le eches, si la ofrenda está en el altar determina la presencia de Dios. ¿No me lo crees? Léete Mateo 23:19. Yo te lo voy a colocar ahí.
Yo los voy a postear ahí. Y dice, ciegos y necios, porque ¿cuál o quién es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es interesante. Hay un altar que hace santa la ofrenda. No es una bolsa, no es un altar. Pero vete al diccionario y estudia la palabra altar, tanto en el griego, en el hebreo, en el español. Y busca la palabra altar y pregúntate por qué en tu iglesia no hay altar. Y él pregunta, Jesús dice, ¿quién es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? A nosotros que nos importa el altar. A nosotros a nosotros nos importa la ofrenda. Uno de los problemas por los cuales el pueblo no es prosperado es porque no tiene altar. Si usted se va váyase por ejemplo a 1 Corintios 9:13. Dice, los que trabajan en las cosas sagradas del templo comen, pero los que ministran en el altar, los que llevan las ofrendas, los diezmos, ¿de dónde? Porque el único que se enriquece es el que está trabajándole al Señor, porque de él percibe lo que entra a la casa del Señor. Y usted que da diezmo y ofrenda, y usted, ¿dónde está, en qué altar? Dice, y el que ministra en el altar, del altar come, del altar es honrado, del altar es bendecido. Si usted se va, por ejemplo, a Hechos 17:23, ahí habla de que pasando por un lugar encontró un altar que no tenía ningún terafín y decía al Dios no conocido. Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo predico. El que no habita en casas hechas por manos de hombre. Él habita en el altar, amigo mío. Entonces, si usted ve todo el Antiguo Testamento, todo, en toda parte, todos los hombres del Antiguo Testamento, una de las características es el altar. Esos personajes del Antiguo Testamento que usted quiere divorciarse de ellos, no sé por qué razón, están precisamente en Hebreo 11 y son ejemplos para nuestro tiempo. Y todos ellos tuvieron una relación muy íntima con el altar. Amigo mío, en Lucas capítulo 1, versículo 11, Zacarías y Elizabeth eran estériles y fueron al altar y allí estaba el ángel y le dijo que iba a tener un hijo. Lea la Biblia y ahí aparece la palabra altar. Si usted va a Apocalipsis 6:9, en el cielo hay altar. Si usted va a Apocalipsis 8:3, los juicios vienen en el altar. Si usted ve Apocalipsis 9:13, están los ángeles de Dios en el altar y son los que deciden el futuro de la humanidad. Si vas a Apocalipsis 11:1, habla de que el altar tiene la medida de los adoradores. Y en Apocalipsis 14:18 vuelve a mencionar el altar. Y si te vas a Apocalipsis 16:7, nuevamente encontramos la palabra altar vinculada con los juicios de los últimos tiempos. Pregunta del día de hoy. ¿Hay en tu iglesia altar? Que Dios te bendiga. Oremos por la iglesia, oremos por hombres de Dios que sean fieles a la palabra, que no hagamos argumentaciones humanas, que en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento habla del altar y que ahora normalmente se está haciendo como a la gente le parece. Le hemos metido humo, luces, la tecnología más avanzada, que no es mala, pero dejamos afuera o no incluimos lo que Dios estableció que debía ser. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, le dice, haz el altar como el que te mostré en el monte. Quiere decir que el altar, el original, está en el cielo y que el de abajo, el de la iglesia, es la copia del original. Pregunta nuevamente, ¿hay en tu iglesia altar? Por eso no prospera el pueblo de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Este es un día muy especial y quería compartir esa palabra con usted y quiero hacerlo pensar. Si usted es cristiano, si usted apasionado por la palabra y el estudio, haga ese estudio. Que Dios te bendiga.